recíprocas y verificar con el GeoGebra. Veamos, f de x igual al logaritmo natural, el logaritmo neperiano de 1 sobre x. Recuerden ustedes que la regla de oro que seguíamos nos decía que el dominio eran los números reales, salvo que haya cociente, raíz de índice par o logaritmo. En este caso, hay dos de ellos, un logaritmo y hay un cociente. Entonces hay dos reglas que tenemos que respetar. O sea, primero, en ese cociente, x debe ser distinto de 0, y después el argumento de esa función logaritmo, 1 sobre x, debe ser mayor que 0. Recuerden cómo era cuando tenía un cociente para buscar de que sea mayor que 0. Numerador positivo y denominador positivo, o numerador negativo y denominador negativo. En este caso ya tengo un positivo en la parte superior, o sea que lo que yo tengo que buscar es que x sea mayor que 0, con lo cual ya cumplo la primera condición, que es x distinto de 0. ¿Se entiende esto, no? O sea, al tener un positivo aquí arriba, yo necesito tener un positivo aquí abajo, porque la otra forma era negativo y negativo, que en este caso no se da porque aquí tengo un 1. Era esto o esto. Entonces, al cumplirse ya tener un positivo, necesito un positivo abajo, y la condición de un positivo es x mayor que 0. Entonces, el dominio de esta función va a ser este intervalo, 0, sin tomarlo, infinito. Bien, ya tenemos dominio de la función, que es lo primero. Entonces, este fue el análisis del dominio. Analicemos ahora intersección con los ejes. Recordemos que f de x intersectado con el eje de las x implicaba que y debía ser igual a 0. Entonces tenemos que plantear esa condición de que el logaritmo neperiano de 1 sobre x sea igual a 0. Para trabajar eso tenemos que recordar la definición del logaritmo. ¿Cómo expresar ese logaritmo? Como una potencia, y ahí lo vamos a escribir de la siguiente forma: la base, que es elevada al resultado, es igual al argumento. Recuerden que un logaritmo se puede escribir de esa forma: la base elevada al resultado es igual al argumento. Y cualquier número elevado a la 0, es un número, es igual a 1. Y si ustedes pasan esta x para acá, me queda x igual a 1. O sea que voy a tener corte del eje x en x igual a 1. Ahora veamos f de x intersectado con el eje y. Eso implica que x debería ser igual a 0. Y tenemos que verificar si x igual a 0 pertenece al dominio. Pero acabamos de definir que el dominio es de 0 a infinito sin tomar a 0. O sea que x igual a 0 no pertenece al dominio de f de x. Por lo tanto, 3 puntitos, recuerden, por lo tanto, no existe f de x intersectado con el eje y.
Tirarle llamada, voy a abrir un que estamos pagando todavía cosas, porque él es muy amigo de Regina Mar, por lo de las votaciones ayer. ¿Sí? Por las votaciones se querían legislatura y que para aprobar la ley de inseguridad. Que en esto es largo la ley de inseguridad para descubrir de alguien que no esté importante. Mete acá. Profe, Sí, señor. ¿me puede explicar por qué queda de 1 igual a 1 sobre x, va 1 dividido x, queda igual a x igual a 1? Y pasas X, y a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Y este X lo pasas multiplicando para acá. X por 1, X igual a 1. Ah, listo, listo. Bien. Analicemos ahora el concepto de simetría. Es poco probable que haya simetría, pero tienen que analizarla, porque el origen de coordenada no pertenece, es decir, no toma el dominio del valor 0, y para que haya simetría impar necesitan que pase por ese punto. En la mayoría de los casos, no necesariamente podría haber simetría impar. Profesor, Sí. hay alumnos que están esperando que lo acepten. Ajá. O sea que si el dominio no toma algún valor, No implica que no tenga simetría, ¿no? Podría tener, pero podemos sospechar de que no tendría simetría al no tener el valor 0, no tener valores para la izquierda, ¿te das cuenta? O sea, si vos tomás el 0 infinito y no hay valores para el lado izquierdo, difícilmente pueda ser simétrico respecto del eje o del origen. Pero tenés que demostrarlo. Recuerden entonces que para analizar simetría par, ustedes tienen que f de x debe ser igual a f de menos x. Entonces, si ustedes le asignan valor menos x, a ver, calculemos f menos x, f de menos x va a ser el logaritmo natural de 1 sobre menos x. Así. Y eso es distinto de f de x. Entonces ustedes afirman ahí que no es par. Es par. Y ahora calculan menos f de menos x, que será igual a menos logaritmo natural de menos 1 sobre x, si quieren así, que también es distinto a f de x, por lo tanto también no es impar. Entonces recuerden, cuando no es par y no es impar, decimos no presenta simetría. Veamos ahora, tratemos de hacer una tabla que nos va a ayudar a ver las demás cosas. Porque hasta ahora lo único que sabemos es que x igual a 0, que el eje y es un valor que no toma, y tenemos un paso en x igual a 1, donde dice 0, o sea, pasa por acá. ¿ok?
Sí, ¿Solo se analiza asíntotas si no toma algún valor en el claro. dominio? Vos tenés potenciales asíntotas, los valores que tenés excluidos del dominio. En este caso hay un intervalo, o sea, la posible asíntota está en el límite, o sea, en x igual a 0 estaría una posible asíntota. Tenemos que determinar qué pasa ahí, qué pasa cerca de ese valor. Claro, si no, ni le analizo, digamos. Claro. Y vamos a tratar de determinar qué pasa cerca de ese valor. Pero a ver, veamos qué pasa si le doy valor 1, por ejemplo. Una tablita. ¿Qué pasa si tiende a 0? No puede tomar valor 0 o que tiene. Pero ¿qué pasa si doy valor 1? Si doy valor 1, acá sería 1 sobre 1 es 1. Y el logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Es un valor característico del logaritmo. 0. Sí. Independientemente de cuál sea el valor, cuál sea la base del logaritmo, ¿a qué número tengo que elevar? ¿A qué valor tengo que elevar esa base, cualquiera sea, para que me dé 1? Estaría preguntando. Y la tengo que elevar a la 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Ese es el concepto que estaríamos preguntando ahí. Después todos otros van a requerir probablemente calculadora. A ver, si yo le doy el valor 2, me queda un medio. Ese, si alguien tiene calculadora, calcúleme el logaritmo natural de un medio. Menos Menos 0,7. 0,69. Menos 0,7. 0,7. Redondo. Negativo. Sí. Menos 0,7, por acá sería para el valor 2. Para el valor 1 ya reconocíamos que era este, era el corte, ¿sí? Le demos valor 3. Y calculen por favor el logaritmo natural de 1/3. Menos 1,10. 1, Menos 1,10. sí. 1,10, entonces por acá. Y calculemos otro más, 4, o sea, logaritmo natural de 1/4. Menos 1,4. Llevarlo por acá. Bien. Observen ahora, analicemos cuando tiende a 0. Valor 0 no puede tomar, pero sí podemos llegar a un valor muy pequeño cercano al 0. Un número dividido en uno muy pequeño da un número muy grande, casi infinito. Y el logaritmo de infinito da infinito. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si yo divido este 1 en un número muy pequeño, 0,000001, eso me da un número muy grande, infinito. Y logaritmo de infinito da infinito. Recuerden, esto deben haber visto en la teoría, que la forma característica de la función logaritmo es así. Entonces, cuando tiende a infinito, la función tiende a infinito también. O sea que cuando x tiende a 0, y va a tender a más infinito, porque tengo un valor positivo acá, y me estoy arrimando al 0 por valores mayores, porque el dominio es de 0 a infinito. Entonces, ambos son positivos. Bien, bajo ese concepto, entonces, acá, esto se va paralelo al eje X, al eje Y, perdón, y es probable, eso se va a verificar para límite, después cuando aprendamos, de que Y sea una asíntota vertical. Esto habrá una cosa así. Entonces podríamos afirmar ahí nosotros, porque nunca va a tomar, como no puede tomar el valor 0,
de que tendríamos asíntota vertical en x igual a 0. La función, fíjense, ahí la están viendo, es decreciente en todo su dominio. Decreciente en 0, infinito. Nos preguntan si es biunívoca. ¿Es biunívoca? Sí. Porque, acuérdense, la condición para que sea función era trazar verticales y que corten un solo punto. La condición para que sea biunívoca es trazar horizontales y que corten un solo punto. Entonces, podemos decir que esta función sí es biunívoca. O sea que a cada i le pertenece un y solo una x. ¿Qué más nos pide? A ver. Ecuaciones de asíntotas verticales y presenta, simetría, gráfica, intervalo de crecimiento y decrecimiento, indicación biunívoca, rango. ¿Cuál sería el rango de esta función? Bueno, infinito más Menos infinito. 2, infinito. ¿Por qué menos 2? No, si tiene infinito. A menos infinito, ¿verdad? Todos los reales. ¿Qué dice? No Todo parece lo que de- tiene una asíntota horizontal en menos 2, disculpe. No, fíjate que si vas a extender esto a infinito, va a ser 1 dividido en un número muy grande, va a tender a 0. Tender a 0, ¿sí? Y logaritmo natural de 0, ¿cuánto vale? Menos infinito, sí. Menos infinito. Por lo mismo de recién, la curva característica, recuerden que es así, este punto característico no 0 y tiende a menos infinito. O sea que de menos infinito a más infinito, o sea que el rango, perdón, son los reales. Profe, ¿Sí? hay una compañera a la que se le salió, que la podría aceptar de nuevo. A ver, ya lo admito. Copien esto, por Gracias. favor, y ya lo verificamos como pide el ejercicio en el GeoGebra. Profe, como no hay intersección en el eje Y, ¿habría también entonces una asíntota horizontal? ¿Ahí o no? Ahí no. No, el no haber intersección en el eje Y te da la asíntota vertical, esta, en X Claro, igual a- vertical, dije. Perdón. está escrita ahí, ¿ves? Asíntota vertical Ah, en X claro, igual a 0. gracias. Profe, después podemos hacer el D.
Verifiquemos como pide el ejercicio en GeoGebra, esto que acabamos de hacer analíticamente nosotros acá, ¿sí? Voy a abrir un GeoGebra y le voy a compartir pantalla. Bien. El logaritmo natural de, y aquí adentro tenemos 1 sobre x. Y observen acá que ahí tenemos lo que nosotros acabamos de calcular. Tenemos el corte del eje x en 1, la función de que tiende a infinito, él se pega, pero nunca toma el valor del eje. No sé si alcanzan a ver ahí que uno la rima. Este es el eje, y esta es la función que va pegadita, da la sensación cuando uno la tiene de lejos que asume el valor, pero no es así. Se acerca asintóticamente, se dice, al valor x igual a 0 en este caso, que sería el eje y, para acá crece hasta el infinito. Si bien daba la sensación, a veces que algunos decían de que tiene asíntota horizontal en 2, no, bueno, ahí lo están viendo, lo supera el valor 2, que era este. Nada más que, bueno, lentamente va tomando otros valores, y bueno, cuando esto tiende al infinito, fíjense que ya en el valor 100, tenemos acá 100, ya cruzado con creces, el valor 2. Regresamos, lo vamos achicando. Bien. Ahí vemos que es decreciente, tal cual la habíamos graficado allá, que no hay corte del eje Y, que son las cosas que nos pedían. Ustedes pueden verificarla siempre en todos los casos a la función que estén graficando, ¿sí? Bien, dejo de compartir esto y vamos a ver de resolver otro ejercicio. A ver, veamos. Tomemos el mismo, no lo pide en el apartado ese, pero analicemos la función inversa. Justamente una de las condiciones que nos pide aquí es, nos pregunta si la función es bionívoca o no. Y es condición necesaria para obtener la función inversa de que la función sea bionívoca, si no hay que hacer restricciones en el dominio para encontrar el tramo en el cual es bionívoco. O sea, el tramo donde a cada valor de y le corresponde uno y solo uno de x. Ya habíamos dicho que eso gráficamente lo verifican trazando horizontales y que deben cortar a la gráfica en un único punto, ¿sí? Entonces, recordemos, la función esta era f de x o y igual al logaritmo neperiano de 1 sobre x. ¿Cómo calculan la función inversa? Primero, ¿es bionívoca? Sí es bionívoca. Si es bionívoca, entonces busquemos la función inversa. El mecanismo
La técnica es la siguiente. Voy a despejar el valor de x. O sea, tomo esta función. Y para poder despejar x la voy a expresar, como habíamos dicho recién, como una potencia. O sea, e, que es la base del logaritmo neperiano, elevado al resultado, es igual al argumento. Y ahora voy a intercambiar estos extremos. X va a ser igual a 1 sobre e a la i. Esa es la función inversa ya. Pero para poderlo graficar en un sistema de ejes coordenados, yo necesito hacer cambio de variable. O sea, para poderlo graficar en el mismo sistema de ejes coordenados me refiero. Entonces, donde dice x voy a poner y donde dice y voy a poner x, para poder expresar a la función inversa. Y esto, voy a poner y, vamos a decir que f a la menos 1 de x, que es la función inversa, que va a ser 1 sobre e a la x. Y ahí sí tengo mi función inversa. El dominio de la función inversa es igual al rango de la función. O sea, el dominio de la función inversa es igual al rango de f de x, y ustedes saben que eso era igual a los reales, habíamos dicho. Y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función, y es igual a 0 infinito. Ahora deberíamos asignarle algunos valores a esto. Para poder ver cómo se comporta. De movida, fíjense que esto no va a tener corte del eje X, porque para que haya corte del eje X, yo necesito que esta función se haga 0, y para que se haga 0 una función fraccionaria, el numerador se tiene que hacer 0, cosa que aquí no va a pasar. Y si buscamos el corte del eje Y, que sería cuando X se haga 0, porque el dominio son los reales, e a la 0 es 1, me queda 1 sobre 1. O sea que la función va a pasar por este punto. ¿Cómo es, profe? Uno analiza, yo lo estoy analizando al aire, ¿no? A la nueva función. Y te decía recién, no va a cortar, yo la miro ahí y digo esto no corta al eje de las X, porque acuérdense, para que se intersecte una función del eje X, Y tiene que ser 0. Si ustedes igualan esto a 0, esto nunca va a dar 0. ¿Por qué? Porque para que un cociente de 0, tiene que ser 0 el numerador. ¿Sí? No importa el denominador, el numerador tiene que ser 0. 0 dividido en algo da 0. ¿Sí? Si ustedes tienen un número arriba, no lo pueden dividir en nada para que dé 0. Entonces, esto no da nunca 0, eso significa que no va a cortar al eje X. ¿Cómo el corte del eje Y? F de 0. ¿0 pertenece al dominio? Sí, el dominio son los reales. Entonces, le doy valor 0 a X, y a la 0 es 1, 1 sobre 1, 1. O sea, el punto 0, 1 va a pertenecer a la gráfica de esto, que es un punto característico. Pero hagamos una tablita. ¿Qué pasa si yo le doy valor menos 2? Acá va a ser e elevado a la menos 2
que ustedes pueden pasarlo, cualquier número elevado a la menos 2, esto quedaría así, miren. 1 sobre e a la menos 2, ese número a la menos 2 puede pasar arriba, y quedaría 1 por e a la 2. ¿Cuánto vale e a la 2? Hagan en la calculadora. $7,4. 7,4. Positivo. Sí. Ahora hace lo mismo a la menos 1, acá queda e a la menos 1, que es 1,71, 1,7. 1,71 o 2,71 es e. No hay mucha duda. E a la menos 1 me da 0,36. Va, no sé. Sí, pero es 1 sobre e a la menos 1. Ah, ¿Cuánto te da e a la 1? E a la 1, 2,71. 2,71. 71. 2,7. Ya hemos dicho que a la 0 va a dar 1. Ahora tomen 1 sobre e, sería e a la 1, quedaría 1 sobre e. Hagan 1 sobre e. $0,36. 36. 0,04. Y valor 2, 1 sobre e al cuadrado. $0,13. 0,13, 0,1. Bien. Llevemos eso a la gráfica. Para el valor menos 2, 7,4. Menos 2. Entonces va arriba, menos 1, 2,7. Por acá. Para 0, 1. Por acá. Para 1, 0,4. Por aquí. Para 2, 0,1. Profe, 0,4 y 0,1 positivo. Estaría. Ah, perdón. 0,4 y 0,1. Yo marqué acá mal, marqué menos 1 acá. Acá 0,4. Y acá 0,1. Ahora sí. Estaba marcando mal. No era aquí, era aquí el valor este de corte. Entonces, a ver si la trazamos. Quedaría algo. Algo así. Es decir, si yo le doy infinito, queda 1, e al infinito es infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Pues va a ser 1 dividido en un número muy grande, nunca va a ser 0, pero va a tender a 0. Y esto tiene la particularidad de que si ustedes trazan la primera bisectriz, que es la recta que corta el ángulo este de 90, el 2 de 45, esto es simétrico. No sé si observan ahí la simetría, que la distancia que hay, por ejemplo, de aquí a este punto es la misma que hay de aquí a este punto.
¿eh? O desde aquí a aquí, es la misma que de aquí a aquí. Esa es la virtud de que tiene la función inversa. Esto es f de x. Y la función inversa es esta en azul, f a la menos 1 de x. Observen que nosotros habíamos hecho ya una determinación, después tomamos valores reales, porque ya le hemos dado valor menos 2, 7,4, nada más que bueno, se nos fue de escala acá, y que el rango es 0, infinito, ¿ven? Toma valores de 0 hasta infinito. Contrario al otro, que el dominio era 0 infinito, ¿ven? Y podía tomar todos los valores que quería en el rango. Esa es la función inversa. Y a ver, la verifiquemos, la pongamos en GeoGebra. Perdón, yo graficándoles. Ahí está. Les comparto pantalla con GeoGebra. Ahí teníamos, ¿se acuerdan? La función original. Y ahora expresemos la inversa que hemos calculado, que acabamos de decir que la inversa va a ser 1 sobre y lo voy a poner entre paréntesis, e elevado a la x. Y ahí pueden verla, por supuesto más empinada de lo que nosotros lo hemos hecho, y más pegada acá al eje, ¿ven? Nosotros en realidad estamos viendo más de cerca aquí esta parte de lo que hemos graficado, ¿ven? Ahí está en celeste lo que acabamos de ver, que se acerca asintóticamente al eje X, corta acá en 0, 1, y de ahí se va hasta el infinito. Y si trazasen por acá la primera bisectriz, ahí está la simetría que veíamos recién. Porque después nos alejamos, y son bastante pegadas al eje, pero sin llegar a tomarlo. Bien, ¿se entiende esto, no? Sí. Bueno, perfecto. Ahora sí, terminen de copiar esto y resolvemos otro. Profe, Diga, después podríamos ver el D. ¿cuál es el D? F de x igual a 2 elevado a la x más 1. No, tengo 2x más 2 sobre x cuadrado menos x menos 2. ¿Pero de qué punto? El de análisis completo de funciones creo que el 2. No, pero Lo estamos tengo. haciendo el 4, ¿no? Porque del 2 no habíamos hecho ninguno. Bueno, si quieren tomamos el 2D. ¿Qué problema tenés con ese? Que cuando sacaba el dominio y lo graficaba, no, creo que era, no me da igual. Y después la intersección con los ejes también.
Bien. Veamos el ejercicio que pide el compañero. Volvamos al punto 2. F de x igual a 2x más 2 sobre x cuadrado menos x menos 2. Recuerden que el dominio no los reales, salvo que haya cociente, raíz de índice par o logaritmo, que hay cociente. Cuando hay cociente, lo que tenemos que evitar es que el denominador se haga 0. Entonces vamos a analizar para qué valores ese denominador se hace 0 y vamos a sacarlos del dominio. O sea, nosotros buscamos que esto sea distinto de 0, por lo tanto, entonces vamos a buscar para qué valores eso ocurre y después sacarlo del dominio. Esta es una expresión cuadrática que tiene término independiente, se lo mantiene que aplicar Bhaskara, que dice menos b, parece que a vale 1, b vale menos 1, c vale menos 2. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 1, menos 4 por a por c, que es negativo, o sea que va a quedar más, 4 por 1, 4, por 2, 8, sobre 2 por a, que es 1. Entonces, x1, 2, me va a quedar 1, más menos, esto es 9, raíz de 9 es 3, sobre 2. O sea que mi x1 y mi x2 van a ser 1 más 3, 4, dividido en 2, 2, 1 menos 3 menos 2, dividido en 2, menos 1. Entonces, esos son los valores que debo restringir del dominio. Entonces, dominio de f de x van a ser los reales menos 1 y 2. Veamos ahora intersección con ejes. En la intersección con ejes, recuerden
f de x intersectado con el eje x implicaba y igual a 0. Si ustedes trasladan esto, 2x más 2 sobre x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Recuerden que para que se haga 0 una expresión de este tipo, el numerador es lo que debe hacerse 0. Cuando pasen esto para allá multiplicando, queda igual a 0, pero me queda así. 2x más 2 igual a 0, 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. En x igual a menos 1 tengo intersección con el eje x. Ahora busco la intersección con el eje y, o sea, f de x intersectado con el eje y implica x igual a 0. Verifican que pertenezca al dominio. Si pertenece al dominio, entonces calculan f de 0. F de 0 va a ser igual a 2 por 0 más 2 sobre 0 al cuadrado menos 0 menos 2. O sea que esto me va a dar 2 sobre menos 2 y va a dar menos 1. O sea, en y igual a menos 1 tengo intersección con el eje y. Analicemos simetría. Calculemos f de menos x. F de menos x va a ser 2 por menos x más 2 sobre menos x al cuadrado menos x menos 2. Limpiemos eso. Arriba quedaría menos 2x más 2, menos por menos más x por x cuadrado, x cuadrado, menos por menos más x menos 2. ¿Es igual a esto? No. Es distinto de f de x, por lo tanto, no es par. Menos f de menos x va a ser igual a menos 1 multiplicado por esta expresión que ya calculé de f de menos x, que es menos 2x más 2 x cuadrado más x menos 2. Cuando multipliquen por menos 1, recuerden que se multiplica o el numerador o el denominador, no ambos. Entonces, menos por menos más, 2x, más por menos menos 2, y abajo me queda x cuadrado más x menos 2. ¿Es igual a esto? No. Es distinto de f de x, no es impar. Por ende, no presenta paridad. Hay dos valores en los cuales no tengo asignación, que es el menos 1 y el 2. O sea que probablemente aquí en menos 1 pueda tener una asíntota, y acá en 2, perdón, podría tener otro. Habría que estudiar. Tengo corte en x
Bien, observa lo siguiente. Nosotros hemos calculado acá que intersecta el eje X en X igual a 1, pero este no pertenece al dominio de f de X. O sea que lo vamos a tener que descartar ese valor, pero ya sabemos hacia qué valor tiende. Entonces, I igual a 1 sería el único punto de paso que tengo acá, y el resto habría que determinar. A ver, veamos una tablita. Profe, Sí, ese es el problema que yo tenía. También me daba que intersectaba en 1, pero yo lo gráfico y me da que intersecta en -1. Ni. ¿Saben? GeoGebra. acá, en menos 1. Si yo estoy graficando mal. Ah, Acá. Sí, calculo que era menos 1. Veamos qué pasa si le doy valor menos 3. Si le doy valor menos 3, tengo 2 por menos 3, menos 6 más 2 es 4. Y abajo tengo menos 3 al cuadrado es 9, menos 3 sería más 3, o sea 12, menos 2, 10. 4 décimos, y simplificado sería 2 quintos. ¿Estamos de acuerdo? sí. Si le doy valor menos 2, voy a tener más por menos, menos 4, más 2 va a ser 2. Y abajo voy a tener menos 2 al cuadrado, va a ser 4. Menos 2 va a ser 6. Menos 2, 4. O sea que acá, cuando simplifique, esto va a quedar un medio. Menos 1 no pertenece al dominio, pero esto nos ha dado un indicio de qué pasa. O sea, cuando tiende a menos 1, o sea que esto tiende a 0, dice que acá 2 por menos 1 sería menos 2 más 2, 0. Tiende a 0 sobre 0, tiende a indeterminarse. Pero daría la sensación, por esto que hemos calculado acá, que tiende a menos 1. Tiende a 0, perdón, porque hacíamos 0. O sea que esto tendería a 0. Veamos, ya lo verificamos. Si le doy valor 0, 2 por 0, 0, acá queda 2, y acá queda menos 2, que es el valor, menos 1 este de acá. Si le doy el valor 1, dos por 1 es 2, más 2 es 4 arriba, y aquí 1 al cuadrado es 1, menos 1 va a ser 0, menos 2. 4 dividido en menos 2 va a ser menos 2. Si le doy el valor 2, ese no pertenece al dominio, porque me hace 0 el denominador, pero arriba, fíjate, 2 por 2, 4 más 2, 6, tendería a infinito. O sea, cuando esto tienda. Se está trabando. Habría que
Lo que habría que verificar es qué pasa cuando me arme por valores menores y qué pasa cuando me arme por valores mayores. Doctor, Independientemente se de le lo que pase, ve acá me frame va a por dar. frame. ¿Se ve qué? Se le ve medio lento, como si estuviera saltando de imagen a imagen. ¿Todo le pasa eso? Sí. Sí. Sí, es como si le andara mal el internet, profe. ¿Pero me escuchan bien? Más o menos. Más o menos. Se le está cortando el audio. Bien. Cuando tienda por este lado, por 2, y algo, acá va a ser positivo también, pero fíjense que acá esto va a ser un número más grande que 4, al que le van a restar un número negativo que aparentemente sería positivo. A ver, vamos graficando lo que tenemos. Para -3, 2/5 sería algo por acá. Para -2 sería un medio, que es un poco más grande. Para 1, para -1, tenemos 0, pero no me parece. Pasa que por división, si esto fuese una división en 0, digamos. A ver, pero pasa que en realidad aquí -1, o sea, -1 como algo. O sea que esto quedaría -2 como algo. Más 2 va a dar un número negativo. Y abajo, -1 al cuadrado, no va a ser -1, es 0, y algo. Acá va a ser positivo. Profe, se le está Acá se va a cortando volver. mucho, no se llega a entender. Bien. A ver, se lo llevo directamente a... Achica la imagen para que ahorre ancho de banda. El zoom. Así que menos se ve. Hola, 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 ¿me escuchan mejor ahí? Sí, profesor. Ahora sí.
Podría volver a explicar, profe, porque cuando usted está explicando se escuchaba nada. Bien, miremos esto acá. O sea que sí toman el dominio en -1 entonces. Pasa que acá lo dibuja, pero en realidad no lo toma, porque tenemos un valor 0 sobre 0, no está definido, ¿sí? Bueno, ese era el inconveniente que yo tenía. O sea, me salía que no tomaba el dominio y la gráfica me daba otra cosa. No sé por qué lo está dibujando, pero dice que aquí sí nos coincide, que es lo que les decía yo. Lo que pasa es que con el límite lo determinaríamos fácil. Después cuando sepamos el sistema nos vamos a dar cuenta. En realidad esa curva que ustedes están viendo ahí, dejar de compartirlo esto. Acá nosotros habíamos determinado de que esto tendía al infinito. Pero aquí hay algo que estamos haciendo mal. Porque -3, ¿qué nos está fallando acá? -3 acá, 2 por 3, -6. -4. Profe, Sí. yo había tomado valores para la asíntota en -1 y no me daba que tendía a menos infinito, más infinito. Entonces no lo tomé como asíntota. Está bien, pero acá hemos calculado algo mal. Que es -3 al cuadrado 9, -3 es 12, -2 es 10, es -4 décimos, aquí es -2 quintos, aquí es -1/2. O sea, -2 quintos, -1/2. Fíjense que ahí en el valor -1 no queda claro, pero ahí va a ser un punto vacío. Después cruza aquí el eje. Por aquí donde corte esto va a ser un punto vacío seguramente. Y hace esta forma porque cuando yo me arrimo al valor 2 tiende a menos infinito. Porque acá hay que diferenciar cuando me arrimo por valores menores y después cuando me arrime a 2 por valores mayores. Usted tiene que hacer el análisis aquí. Aquí va a haber un positivo, pero el tema está aquí abajo, de que le den valor 2,01 al cuadrado y le resten 2,01 menos 2 y van a ver que esto le va a dar un valor positivo de infinito. Y de ahí cuando le demos valor 3, 2 por 3, 6, más 2 son 8. Y aquí abajo tienen 3 por 3, 9, menos 3, 6, menos 2, 4. Queda para 3, que corresponde 2. Y si le dan valor 4, 4 por 2, 8, más 2 son 10. Para 3 hemos dicho 2, ¿no? 4. Y acá 4 por 4, 16. Menos 4, 12. Menos 2, 10. 10 sobre 10, 1. Aquí. ¿Bien? Entonces esto hace esta curva así.
Recuerden, hemos visto Britton nosotros de cuando teníamos una racional fraccionaria donde n, el coeficiente de este que es 1, era menor que este que es 2, tenía asíntota horizontal en i igual a 1. O sea, n igual a 1 menor que m que es igual a 2, entonces asíntota horizontal en i igual a 0, que es la ecuación del eje X. Tenemos asíntota vertical en i igual a 2. Y hay un punto vacío aparentemente en x igual a menos 1, que habría que, ya cuando aprendan límite, no, a ver, ya cuando pasemos, seguramente este ejercicio va a estar. ¿Sí? Y el rango va a ser igual a los reales menos el 0. Recuerden este ejercicio para cuando nos toque ver el tema límite, así les muestro cómo definen esta situación, porque les queda 0 sobre 0, que es una indeterminación. Bien, los veo la clase que viene. Profe, disculpe, yo tenía una consulta sobre los cuestionarios de funciones y números reales. Estaba viendo que han ocultado los links. ¿Los van a volver a poner después? Cuando se les entrega los trabajos prácticos. ¿O cómo van a hacer? Eso lo maneja el profe de la teoría, esos cuestionarios. Bien, perfecto. Ya le voy a preguntar también. Bueno, Gracias, profe. chao, hasta luego. Que tengan buen día.